¿Cómo crees que está afectando a la sociedad de hoy en día los videojuegos? A ver, es positiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que los videojuegos, como todos los juegos, es una traducción de las necesidades de la sociedad de formar a los siguientes. Porque los juegos valen para eso. Yo también he jugado al GTA San Andreas con 12 años, con 13, y claro, ¿esto crees que también puede afectar de una forma negativa o crees que esto al final es indiferente? Cualquier herramienta de educación tiene, según el contenido, su efecto positivo y negativo. Parece todo como muy nuevo, pero no hay nada nuevo. Es que nuestros padres estaban jugando a indios y vaqueros, y mira la imagen del indio. Era el que secuestraba, era el que mataba, era el que no sé qué, y tú le tenías que matar a él, porque nadie quería ser indio. ¿Qué piensas tú sobre las redes sociales hoy en día? Comunicación a distancia, unido a capacidad de enviar imágenes, pues antes lo que se hacía con un papel pasándolo por la clase, ahora se hace en una red social, y eso les está dando una capacidad de comunicación y sobre todo de desarrollo de habilidades gigantesca a la población. ¿La automatización nos hace más idiotas o más inteligentes? Nos permite ser más lo que necesita la siguiente generación. Un niño actual revienta a un adulto en plenas facultades de los 40. Los estamos educando a multitarea. ¿Por qué? Porque la tecnología nos está haciendo multitarea. ¿Crees que el alumno presta más atención o menos atención a las cosas? Menos atención, pero es que no es el alumno, es la sociedad. Bienvenidos al podcast de Player Number One, podcast dedicado al sector del entretenimiento, y hoy tenemos con nosotros a Carlos González, consultor de videojuegos, profesor en varias universidades también y fundador de People and Video Games. Bienvenidos, Carlos. Pues ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que tengo muchas ganas a ver qué sacamos hoy. El placer es nuestro, la verdad. Tu perfil, la verdad, nos interesa muchísimo y me gustaría empezar con esa preguntilla, tío. Para la gente que no sepa quién eres, tienes un recorrido bastante largo, una lista bastante larga también de experiencia, y un poco para estructurar todo esto, para la gente que no sepa quién eres, un poquito de orden y explicar un poquito de tus inicios hasta la fecha de hoy en día. Vale, bueno, pues básicamente yo me interesaba mucho pues la relación de las personas con las máquinas, y entonces en la carrera de psicología ya estudié pues vida artificial, inteligencia artificial, robótica social, un poco de todo, y me di cuenta que donde estaba confluyendo todo eso y donde más gente había utilizando o interaccionando con seres virtuales eran los videojuegos. Entonces me dispuse a hacer mi tesis doctoral, mientras que además trabajaba en muchas otras cosas que no tenían nada que ver, sobre la psicología del videojugador y sobre todo el fenómeno de meterte dentro de los videojuegos, la inmersión. Fue un desastre porque básicamente la universidad no le interesaba para nada los videojuegos, y entonces me pasé a hacer sobre todo muchas charlas, muchos talleres, mucha política social para instituciones de cómo utilizar de forma saludable los videojuegos, cómo explotar sus ventajas y evitar los inconvenientes. Entonces hice muchísimos talleres con muchísimos niños sobre todo y familias, y entonces las instituciones me llamaron y también las empresas de videojuegos de, ¿qué sabes de esto? Y empecé a colaborar como game designer en algunas cositas, sobre todo en videojuegos serios, educativos, y luego pues con estructura de gamificación, porque se fue expandiendo también esa idea de cómo utilizar parte de los videojuegos dentro de cosas que no son el entretenimiento. Y me volvió a llamar la universidad, acabé mi tesis doctoral porque ahí ya empezó el interés en los videojuegos, lo que 6 años antes era un absoluto despropósito, pues llegó aquí. Claro, porque en un principio el tema de los videojuegos era muy novedoso todo y la gente a lo mejor tampoco entendía muy bien cómo correlacionar, ¿no?, todo esto, el tema a lo mejor psicológico con los videojuegos, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría preguntarte, Carlos, es ¿cómo pasaste, cómo hiciste esta transición, ¿no?, de decir, ostras, he estudiado una carrera de psicología y ahora quiero dedicar y enfocar todo más decantado a los videojuegos? Pues básicamente fue muy natural. O sea, yo es que la verdad que como siempre he trabajado, toda mi vida he estado trabajando desde los 17 años que empecé a trabajar, entonces claro, yo me podía dedicar a lo que quisiera aparte. Entonces yo iba encontrando cosas que me interesaban y fui investigando sin miedo porque no necesitaba, pues eso, la universidad me dijo que me iba, como no tenía beca, sino que yo tenía mi trabajo, pues me podía permitir decir, bueno, pues yo voy a hacer lo que me dé la gana aquí. Claro. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Que a mí me parecía muy raro
varias cosas. En cuanto que entras un poquito a los videojuegos, lo primero es que los videojuegos son anteriores que el ratón. Y nadie dice que el ratón sea una tecnología hiper novedosa y moderna y a ver qué va a pasar con ello. O sea, antes que los ordenadores personales, antes de... O sea, la mayor parte de la población, la primera ordenador que tocaba en su vida, sobre todo en la generación de los 80, era un videojuego, porque vienen de los 70. O sea, la población podía utilizar videojuegos echando 25 centavos o 25 pesetas. Entonces me parecía muy raro que con esos números, ese volumen y esa industria que hubiera, que nadie estuviera interesado, o sea, que sí que había algunas cosas, pero en Estados Unidos, pero que en España hubiera tan poquito movimiento de ¿y qué pasa cuando juegas un videojuego? Entonces fui por ahí. Ujú. Interesante. Y entonces, ¿tú crees que dependiendo de la localidad, ¿no? Por ejemplo, en la cultura española los videojuegos es muy diferente, ¿no? A también la cultura extranjera en este caso. ¿Crees que en este aspecto lo que tú estás trabajando hoy en día, que es esta mezcla, ¿no? entre psicología y videojuegos, ahí se estudia de otra forma distinta o estás aplicando las mismas técnicas que ellos aplican aquí en territorio más nacional? Bueno, o sea, básicamente ahora ya ha cambiado mucho. O sea, ahora ya hay más tesis doctorales sobre videojuegos, ahora ya, bueno, hay grados de videojuegos, es una cosa muy distinta. Que era lo que pasaba, que la Universidad Española es más retrógrada que otras. Y Ya. sobre todo que la americana. O sea, más que nada porque, bueno, yo tenía la suerte de que mi tío pues vivía en Estados Unidos y era profesor universitario en Nueva York y claro, no entendía nada. O sea, no entendía cómo una universidad podía decirte a la calle cuando estabas hablando de un tema que prácticamente un tercio de la población estaba haciendo y que a nivel de psicología no se entendía. Pero la Universidad Española es muy lenta. Mm. Utilizamos las mismas estrategias para investigar, lo que pasa que es eso que, bueno, y también que yo no necesitaba la universidad. O sea, yo incluso cuando me echaron de la universidad yo seguí investigando y haciendo mis cosas Claro. y tampoco gusta mucho a la Universidad Española que Mm. no la necesites. Ya, exacto. No, tal cual. Entonces, ¿cuál dirías tú que ha sido tu tesis doctoral en este caso, investigación? ¿Sería lo mismo? Porque yo esto Sí, no bueno, entiendo demasiado, la verdad, soy bastante nulo, pero ¿cuál ha sido tu investigación que dices me ha hecho más ilusión y he sacado un resultado brutal y una bueno, conclusión interesante de cara al público, claro? claro, la primera que fue muy interesante fue, o sea, la primera investigación que hice para mi primer intento de tesis doctoral, que era la inmersión en videojuegos, era muy interesante porque yo lo que hacía era, pues, grabar con cámaras de otra época, obviamente, pero que eran Ujú. ultra rápidas, cómo la gente hacía ciertas cosas y jugaba a los videojuegos. Y entonces yo lo que hacía era, para calcular la inmersión, calcular el número de parpadeos. Y entonces la gente jugando a videojuegos parpadeaba pues prácticamente entre 5 veces a 8 veces menos, porque el videojuego te obligaba a estar A estar atento más atento, ¿no? Y y prestar, sí, y si ostras. parpadeabas. Entonces la segunda investigación que ya hice fue, que ahí ya sí que saqué la tesis, era cómo los videojuegos transformaban la sociedad. Y entonces lo que hice fue coger y decir, vale, ¿hay alguna relación entre que los videojuegos sean mejores y funcionen mejor en una estructura como One Laptop per Child, que es darle ordenadores portátiles a los niños Ujú. en países de vía de desarrollo? Entonces lo que hacía era analizar las mecánicas de los videojuegos y ver si había una relación con el volumen de descargas. Y obviamente, cuanto más cercano estaba un videojuego comercial, o sea, de entretenimiento, pues más descargas había y más eficiente era como herramienta educativa. Y ahora la última que estoy, que ya es como de delirio absoluto, sobre todo porque, bueno, yo soy afásico, tengo un problema de lenguaje bastante tremendo, y entonces me metieron, o me metí, o no sé qué pasó, pero en cómo, qué era, qué relación había entre el español, el idioma Ujú. español, y el mercado del videojuego. Y entonces he hecho una investigación desde 2015 hasta la actualidad, todos los videojuegos publicados en Steam, y ver si estar en Steam de España y todos los países de Latinoamérica, hispanohablante, qué pasaba si un videojuego estaba en español. Y entonces salía que vendía mucho más y por lo tanto se podía demostrar que también el mercado español nacional era más importante de lo que la gente creía, porque Ujú. todo el mundo piensa que cuando haces un videojuego no importa el español y parece que sí, que los datos son Claro, bastante. porque en español te refieres al lenguaje, ¿no? En Lenguaje. castellano. O Claro, sea, la tercera lengua más hablada del mundo. claro. Entonces, claro, parece que no, pero si añades ese tipo de traducción, al final sí que es verdad que a lo mejor puedes abarcar un público más elevado, porque tenemos a Sudamérica, ¿no? Y también parte de Europa, en este caso España, ¿no? Claro, y sobre todo que, claro, yo lo que hacía era calcular los
posibles descargas, con unas estrategias que se utilizan en la industria, y entonces podía también ver qué estaba pasando en el mercado de Estados Unidos, que es el primero del mundo. Y claro, es que el segundo idioma más hablado de Estados Unidos es el español. Claro. Entonces, claro, de repente, si tú, o sea, todo el mundo tiene los datos de cuánto dinero mueven los países latinoamericanos y España, pero nadie tiene los datos de cuánto dinero mueven los españoles o la gente que habla español en otros países. Claro. Y entonces de repente, claro, salían unos números bastante increíbles, sobre todo para los juegos más pequeños, que suelen ser los que traducen menos. Y que no es traducir porque es nuestra lengua inicial. Por lo tanto, es solo una tarea de que alguien se ponga y meta los textos en español y ha salido resultados bastante curiosos. Pero vamos, investigaciones raras. No, la verdad es súper interesante además. O sea, solamente, a ver, has hecho 3, ¿no? Durante toda tu carrera profesional. Bueno, esas son las gordas. Luego también Vale. pues ha habido otras de pues eso, el impacto de ciertos videojuegos en VR para TDAH, luego también otras sobre las posibilidades de la VR para educación y para educación superior y también para infantil y para cosas así. O sea, ha habido más, lo que pasa que las 3 así como más gordas o que más años he mantenido activas, pues son esas 3, sí. Vale. Y una cosa, Carlos, lo que a mí me interesaría y ver desde un punto de vista de un psicólogo, porque al final tienes los estudios de psicología, realmente eres psicólogo, entonces, ¿cómo crees que está afectando a la sociedad de hoy en día los videojuegos? ¿De forma positiva, de forma negativa, de una forma de desarrollo más cognitivo? De lo contrario, nos está tontando, dejando un poquito más bobos. ¿Cómo lo ves? ¿Desde qué punto de vista un psicólogo lo ve? Porque claro, yo soy usuario, no soy psicólogo, no soy experto, entonces me gustaría saber un poco tu punto de vista. A ver, es positiva. Es positiva más que nada porque las otras alternativas, porque cogen y dicen, no, porque si la gente estuviera leyendo ya, pero la gente hace mucho que no lee. O sea, sigue. Y sobre todo que todas las investigaciones que se han hecho para arrear a los videojuegos, porque la gente no lee, demostraban que los videojugadores leían más que los no videojugadores. Entonces, Ya. claro, es que así, ha habido un bucle de ideas preconcebidas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los videojuegos, como todos los juegos, es una traducción de las necesidades de la sociedad de formar a los siguientes. Porque los juegos valen para eso. O sea, los juegos son la herramienta que tiene la sociedad para preparar a los niños para las actividades adultas. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que cuando ha entrado la tecnología de vídeo, se desarrollaron a continuación los videojuegos para que supieran interactuar con elementos digitales que son básicos. Entonces, claro, cuando se les arrea así y se les dice, ay, no sé qué, no sé cuánto, es que no hay ningún juego en la historia de la humanidad, ni siquiera de ningún animal superior como, yo qué sé, como los cuervos o las gallinas o pues yo qué sé, los perros, que no tengan un motivo de supervivencia. Y el motivo de supervivencia es que somos animales digitales ahora mismo y los videojuegos es la forma de acceso a ella. Entonces, ¿crees que afecta de forma positiva también a lo mejor pues velocidad cognitiva, ¿no? También un poco, porque a veces en los videojuegos tienes que tomar decisiones rápidas, incluso más habilidad, ¿no? El movimiento de los ojos, a lo mejor desarrolla un poco más el músculo visual y todo esto, y al final yo creo que también es verdad que sí que afecta de forma positiva, pero hablemos también un poco de estos videojuegos que son más 18, ¿no? Tipo el GTA, videojuegos así. Claro, muchas veces nos saltamos un poco la regla, ¿no? De decir, ostras, pues yo también he jugado al GTA San Andreas con 12 años, con 13, y claro, ¿esto crees que también puede afectar de una forma negativa o crees que esto al final es indiferente? Cualquier herramienta de educación tiene, según el contenido, su efecto positivo y negativo. Claro. O sea, parece todo como muy nuevo, pero no hay nada nuevo. O sea, si tú coges y dices, vale, el GTA, vale, pero que es que nuestros padres estaban jugando a indios y vaqueros y mira la imagen del indio. Era el que secuestraba, era el que mataba, era el que no sé qué, y tú le tenías que matar a él, porque nadie quería ser indio. O sea, entonces, ¿y qué tenemos que ver los españoles con los indios y vaqueros? O sea, que es que no tiene ningún sentido, pero son formas. Ahora, la cuestión es la siguiente, ¿un videojuego puede hacer daño? Sí. Sí, pero igual que una película, igual que otras cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que el potencial de la parte de juego es mayor que otras cosas. O sea, si entre ver una película o jugar un videojuego violento, pues el impacto psicológico es mayor en el videojuego, igual que entre ver un documental
y jugar, yo qué sé, a un juego de simulación en el que tú eres el leopardo y tienes que saber cómo comer, cómo criar a tus... Pues obviamente no se aprende tanto, se aprende mucho más con el videojuego. Entonces, cuando tú, sobre todo con los menores, les das juegos sin que tengan la capacidad crítica de entender que eso es un juego y está en el ámbito de la imaginación, pues claro que puede haber complicaciones. Y eso es la parte más de arriba, pero luego hay otras cosas que también pueden ser complicadas en valores, o sea, Claro. hay videojuegos que hay que tener cuidado, pero vuelve a ser lo mismo. El 90% de los problemas psicológicos que generan los videojuegos es también por la interacción del videojuego con la persona, no con la edad de la persona, sino con ciertos factores, como pasa con todo, o sea, y como ha pasado en la historia de la humanidad. O sea, lo del Quijote es que no es mentira. Había gente que enloquecía leyendo porque había un momento dado que perdía la noción de la realidad, y eso Ya. ha pasado siempre. ¿Y crees que, claro, en este caso los libros era como tu momento de lúdico, ¿no? De decir, "Buah, voy a leer, voy a irme más allá, ¿no? Pues, de mis rutinas diarias y tal"? Para hoy en día nosotros estos, los videojuegos, el sector del entretenimiento, ver Netflix o otro tipo de plataformas y tal, supongo, ¿no? Se podría correlacionar un poco. A ver, es que ahí, cuando te haces mayor, te pones también en un modo de retroañoranza muy falso. O sea, es muy falso porque cogen y ahora dicen, no, es que los niños ahora la tablet. Vamos a ver, la generación de los 70 y de los 80 hacía los deberes con la tele puesta. Ya. Punto. Y es que eso fue así, 70 y 60 si tenían suficiente dinero, y estaba la televisión puesta desde por la mañana hasta por la noche. Y es así, y de hecho en España sigue la media de uso de videojuegos son 2 horas y de televisión son 4. ¿Sí? Sí, sí, de Ostras. televisión analógica, no estamos hablando de Netflix y todo lo demás. O sea, es que hay una generación que Yo llega a pensaba que casa... aún estábamos más avanzados en este aspecto, ¿eh? No, no, no. Y entonces es que ahí ha habido una serie de cosas que parece que la generación, ahora que nosotros somos padres, que nosotros estamos todo el día en la calle jugando a las canicas y a la peonza. Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque desde los 70 había videojuegos y en los 70 había un volumen de horas brutales de televisión. O sea, de todo el día. O sea, Bola de Dragón y todo eso, sino de dónde sale. O sea, Ya, ¿dónde ya, sale? ya, tal cual. Entonces, hay que tener también un poquito de cabeza con esa idea, más que nada porque el estar todo el día en la calle, eso es de los años 40, no de los 50, ni de los 60, ni de los Ya, 70. claro. Y entonces, cambiando un poquito el tema, mm, hace años la tecnología existía, como bien dices, de que habían videojuegos, estaba Atari, ¿no? Estábamos hablando ya de las primeras consolas, ¿no? La tecnología estaba en su punto de emerger un poco ya más la cultura de los videojuegos en la sociedad, pero creo, tío, que ahora estamos yendo exponencialmente un desarrollo tecnológico brutal. O sea, yo creo que la parte de exponencial estoy hablando, o sea, multiplicado por 10 veces más, todo lo que se hacía hace a lo mejor 20 años, yo creo que ha cambiado muchísimo. ¿Crees que es verdad o crees que me he flipado aquí un poco? Te estás haciendo mayor tú también. Sí, ¿no? Bienvenido. Tú date cuenta que, por ejemplo, mi abuela no tenía agua en casa. Ujú. No tenían agua y menos electricidad. O sea, tú sabes lo que es, o sea, que la gente piense que ahora la revolución es el móvil, cuando básicamente en los 50 había una gran parte de la población que no tenía agua corriente en casa. O sea, es que todo cambia y parece que es más rápido porque no has nacido en esta época. Claro. O sea, entonces todo te parece muy rápido porque en un momento dado tú ya no tienes capacidad para adaptarte. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que los efectos que tengan muchas de las tecnologías actuales los veremos como estamos viendo ahora, pues eso, la potabilidad, no sé qué, no sé cuánto, ciertas cosas que antes eran, que no existían. O sea, es que es eso, o sea, mis abuelos no había educación pública. Es que, o sea, y es que ahí hay una serie de cosas que ahora están pasando y que luego, dentro de 30 años, porque va a pasar, o sea, hubo un momento dado en el que todos pensamos que, yo qué sé, que los Tamagotchi eran el futuro de los videojuegos. Ya. ¿Dónde están?
O sea, pues, y ¿verdad? eso pasa todo el rato. O sea, todo el rato es como, "Buah, esto lo va a reventar, no sé qué", porque el wow ese El de... hype, ¿no? Sí, El contenido rápido, ¿no? El sí, fast food pero y ha sido tal. siempre así. O Ya, sea, que hay como eso, una sensación más que nada porque los que hablamos somos mayores, porque para un crío, pues, ya. pues qué raro es que los móviles tengan internet para Ujú. una persona. Es que no le entra en la cabeza que un móvil no tuviera internet. Por eso digo que es que nos cuesta mucho porque no nos acordamos de lo que era eso, poder grabar algo en la tele. Ah, ¿quieres decir que entonces realmente es algo que es como un efecto, ¿no? Un efecto que nosotros pensamos, ostras, que estamos avanzando muy rápido, es porque tampoco sabemos cómo estaban viviendo hace 30 o 50 años atrás, ¿no? En No, este caso, no nos en tema acordamos. tecnológico hablo, ¿no? Claro, o sea, claro, también depende de la edad que tengas. Una de las partes de mi tesis doctoral que costó que aceptaran mis tutores era demostrar el impacto sociológico de las nuevas tecnologías. Y la nueva tecnología que más impacto ha tenido y que es única del ser humano es el fuego. Y fue Ostras, un cambio brutal, o sea, pero brutal quiero decir que dejamos de ser presas para ser cazadores nocturnos. O sea, es que era un cambio tan brutal, o sea, ya, y en cada cambio de esos siempre ha habido resistencia, porque bueno, cuando la televisión, pero antes con la fotografía y antes con los libros impresos, todo era, y mucho antes, o sea, casi siempre cuando se encuentran restos de alguna civilización hay algún escrito que dice esto se va al carajo. O ya. sea, esto se va al carajo porque esto va demasiado rápido y hay mucha innovación, Mm, o sea, entonces, claro, o sea, es que el ser humano se caracteriza respecto a lo demás por el uso masivo de tecnología desde hace cientos de miles de años. O sea, somos animales que la única diferencia, porque en el resto somos peores que todos los demás, es que tenemos esto para coger herramientas mm, y hacer tecnología a lo bestia. exacto. Y hablemos de un tema que ahora mismo está bastante candente y es las redes sociales. ¿Qué piensas tú sobre las redes sociales hoy en día? Pues lo mismo. Lo mismo, o sea, tú coges y dices comunicación a distancia unido a capacidad de enviar imágenes, pues antes lo que se hacía con un papel pasándolo por Ya, la clase, ahora se hace en una red social. Es eso, o sea, no, una de las cosas que siempre les machaco a mis alumnos, pobrecitos, digo que es que somos animales que nos creemos el final de la evolución y no sé qué, y que no sé qué, no sé cuánto, pero somos los únicos que nos ponemos chanclas y calcetines a la vez para estar calentitos y fresquitos. Es que somos así, o sea, somos animales a veces como muy atontados exacto. y entonces las redes sociales, lo bueno es que puedes mantener contacto, que eso ha ayudado a muchísima gente, con Ujú, gente parecida a ti, porque antes te tocaba vivir en un pueblo de 300 habitantes y eras un fricazo y te sentías hiper solo. Ahora tienes a miles de personas que les encanta ver cómo evolucionas yo qué sé, tu zapatos de esparto. O sea, y la mitad están fuera. O sea, y eso les está dando una capacidad de comunicación y sobre todo de desarrollo de habilidades ujú. gigantesca a la población. ¿Qué es lo que pasa? Que como todo, al final acabamos haciendo de eso pues un chiste. Y entonces se Ya, acaba convirtiendo en otra cosa. Pero un circo casi, ¿no? sí, pero ese chiste también nos mete otras cosas. O sea, por ejemplo, pues eso, la sensibilidad, como estamos hoy en Madrid, la sensibilidad a género, o sea, Ujú, eso también viene por ver que hay mucha gente de muchas formas en muchos sitios y que es exacto. igual de respetable. Entonces, siempre hay como, si nos quedamos en la capa más superficial, parece que es un desastre absoluto, pero en la parte profunda, o sea, aunque hay veces que son negativas ciertas cosas, pero una gran parte nos permite ser mejores humanos. Ujú. Totalmente de acuerdo, tío. Entonces, el entretenimiento. El entretenimiento hoy en día es algo que abarca bastante parte del mundo en distintas franjas de edad también. Eh, ¿Cómo estamos ocupando el entretenimiento? ¿Más en redes sociales o en videojuegos? Yo creo o sea, a ver, lo primero que hay videojuegos que son redes sociales, o sea, y que se Ujú, utilizan como tal, y se llevan utilizando, o sea,
en Counter-Strike, el primero, había mucha gente que entraba a hablar con sus amigos. Exacto. Y no jugaban. No jugaban partidas porque se utilizaba Among Us, cuando hubo lo del COVID, se hacían Es allí verdad. cumpleaños. O sea, es que volvemos a lo mismo, es que somos animales que hacemos siempre lo mismo. O sea, cuando íbamos a jugar al fútbol, ¿vale? ¿Cuánto rato jugábamos y cuánto rato hablábamos de nuestras tonterías? O sea, porque al final es eso, o sea, el juego lo que hace es estructurar las normas para que haya un ambiente en el que todo el mundo se sienta parte de algo y entonces te permite llegar a un punto de acuerdo, pero luego lo demás es humanidad pura. O sea, es humanidad pura de, bueno, estamos aquí haciendo algo, pero en el fondo lo que queremos es estar juntos y en los videojuegos está pasando lo mismo. ¿Cuánta parte la dedicamos a videojuegos y cuánta a redes sociales? También depende mucho de la edad y del esfuerzo que implica el videojuego, o sea, el escalón de entrada. ¿Por qué funcionan mejor entre jugadores de más edad juegos que sean más casual? Porque el escalón de entrada es más bajito y las partidas también. Por eso hay muchos juegos de eSport que se ha tenido que transformar. Ha tenido que coger y decir, vale, las partidas más cortitas para que los papás y las mamás que están encerrados en el cuarto de baño la puedan echar. Mientras que los niños están aporreando la puerta. ¿Vale? O sea, claro, lo que no te puedes sentar es echar una partida de StarCraft, no. Pero una partida de Clash Royale, pues sí, te da tiempo a hacer eso. Entonces, claro, ha ido evolucionando. ¿Qué es lo que pasa? Que en nuestra sociedad hemos pasado de ser una sociedad industrial a una de servicios, sobre todo en los países más desarrollados. Pero si tenemos servicios, tenemos que dar a la población tiempo para consumirlos. Y eso es el ocio y tiempo libre. Y por eso cada vez hay que reducir más también la jornada laboral y todo eso, porque si nadie lo consume, no hay movimiento económico. Entonces es como un bucle bastante peculiar. Es verdad que ahora mismo he visto que quieren aplicar esa ley de bajar la jornada laboral de 40 horas a 37 y media o algo así. Y claro, esto a lo mejor directamente, hablando en el mercado, ¿no? Puede afectar un poco a las empresas esas extranjeras, ¿no? Que quieran invertir en el territorio nacional, porque a lo mejor tienes que producir mucho más con menos tiempo o incluso lo mismo, ¿no? Pero con menos tiempo y a lo mejor esto también puede afectar al trabajador. Es algo un poco, A ¿no? ver, Una controversia ahí. aquí viene lo siguiente, o sea, si tú quieres que un mercado, bueno, porque además otra parte ha sido, o sea, me tocó hace muchos años hacer un proyecto de educación financiera y tuve que aprender todo de educación financiera, o sea, y ahora pues también he hecho cosas de economy design y cosas así. Entonces, si tú lo que quieres es que un mercado mueva dinero, tiene que haber gente que gaste ese dinero. O sea, Claro, y tiene que haber gente que cobre ese dinero para poderlo gastar, ¿vale? Y cuando el gasto tiene que ser con tiempo, pues hay un bucle. O sea, que reducir la jornada laboral en 2 horas y media o 4 horas o lo que sea va a cambiar el interés que tengan las instituciones o sobre todo las empresas internacionales, no lo creo. ¿Por qué? Porque también eso va a implicar que vamos a tener más tiempo para reciclarnos. claro. O sea, si tú quieres ser un buen diseñador de videojuegos, tienes que poder jugar a videojuegos. ¿Vale? Entonces, si no tienes tiempo, si tú en vez de 40 horas de trabajo tienes 36, pues seguramente las otras 4 vas a dedicarlas a otra cosa o a estar más descansado. O sea, cada vez que ha habido una reducción o un control de las horas de trabajo, sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo creativo ha mejorado en calidad. Porque tú, o sea, tú no necesitas, o sea, tú no vas a rendir más, no vas a tener más ideas por estar 40 horas que con 30. Por Ya. eso, o sea, al contrario, o sea, si estás más descansado es más probable que fluya. Lo mismo que pasa con los videojuegos. O sea, hay veces que tú estás ahí atascado, no sabes cómo pasarte un nivel, te vas a dormir y a la mañana siguiente ya lo sabes. Porque tu cerebro necesita coger y decir, vale, porque no es una cuestión solo física, es una cuestión también intelectual. Claro, no, totalmente de acuerdo. De hecho, pasó en que en la época del COVID, en la pandemia, muchas empresas tuvieron que cerrar estudios y teletrabajar. Entonces, claro, en ese momento todos estábamos muy asustados de rollo, ostras, no ir a oficinas es muy extraño, teletrabajar haciendo una IP nueva encima, o sea, cada uno desde su casa. Claro, ahí cada quien puede hacer trabajar más, trabajar menos. Y de hecho creo que salió como una estadística de que el Assassin's Creed Valhalla, que mayor parte de su desarrollo fue telemáticamente, o sea, desde casa, ha sido de los Assassin's Creed más vendidos de la saga. O sea, que al final esto impacta un poco también, ¿no? De que también somos capaces de poder trabajar desde nuestras propias casas
dentro de esa desconfianza, ¿no? Porque claro, no estás en in-house, no estás on-site, ¿no? En la oficina, y entonces ya dices, ostras, aquí vamos a tantear un poco el terreno y ha salido bien en ese caso. Claro, y que también aquí hay otra cosa, si tú estás a gusto Ujú. y en tu casa vas a estar más a gusto, es más fácil que te quieras quedar, que es uno de los problemas de los videojuegos, que hay pues robo de talento. O sea, si Sí. tú puedes permitirte estar en tu casa, que en vez de tener que vivir pues en Madrid, te puedes ir a vivir a Canarias o a donde te dé la gana, ¿vale? Y estar ahí, y que tu familia esté bien y tú estar bien y coger y decir, bueno, pues ahora voy a ir a llevar a mi hijo todos los días al colegio, pues a lo mejor cuando te pones a trabajar estás un poco más agradecido que si te tienen... Es que vuelve a ser lo Claro. mismo. Yo repito, aunque parezca raro, yo llevo trabajando desde 17 años en cosas hiper random, desde cambiar taxímetros a ser profesor o sea, monitor de comedor, a todo lo que sea. Hay gente que no da palo al agua y da igual que sea presencial, que no sea presencial, que estés encima, que tu jefe sea bueno, que sea malo. O sea, si Ujú. alguien no quiere trabajar, no va a trabajar. Y el que quiere trabajar, va a trabajar. O sea, entonces, vuelve a ser lo mismo. Cuando tú estás en una situación en la que primero te dan la confianza y segundo te dan la libertad de poder rendir, yo por ejemplo rindo muchas veces mejor a las 5 de la mañana. O sea, que me levanto y Ujú. digo, espérate, aquí está. Entonces, claro, si yo cojo y digo, ah, no, espérate, que hasta las 8 no entro, Ya. pues ahí se va. Ya, tal cual. No, es verdad que cada quien también tiene su horario. De hecho, tuvimos el podcast con Nacho Yagüe, que él trabajaba mucho mejor por las noches también. A mí también me pasa lo mismo, ¿no? De que por las noches estoy mucho mejor, tengo más ideas frescas. Hay gente que por la noche ya quiere ir a la cama a dormir y estar chill y descansar de su día. Entonces, Carlos, yo he visto una de las cosas en tu perfil que eres consultor de videojuegos. Me gustaría saber qué es esto realmente, porque claro, yo lo he leído y digo, ostras, consultor, pero claro, ¿a qué se dedica ese perfil para los videojuegos? Bueno, básicamente yo lo que hago en consultoría de videojuegos es en mecánicas de juego. O sea, entonces, básicamente yo entro en los proyectos en tres momentos. En el inicial de alguien quiere hacer un juego y no sabe por dónde lanzarlo, o sea, o qué hacer, un videojuego, una estructura de gamificación, un videojuego serie, lo que sea. Es como en plan, yo quiero hacer esto. O me ha caído esta IP y qué juego hago. ¿Vale? Entonces yo lo que les cojo y le digo, a ver, ¿cuánto dinero tienes? ¿Qué equipo? No sé qué, no sé cuántos. Pues podéis hacer estas mecánicas de juego así, más o menos. O sea, Vale. aquí va en torno a eso. Luego la segunda es cuando ya tienen la idea de juego y todo eso, a veces me meten en las empresas para limpiarlo. Es decir, aquí hay un cacao tremendo de mecánicas y de ideas y de narrativa y todo esto, Ujú. pero esto no pega ni con cola. O sea, es como está totalmente desestructurado. Entonces yo lo que hago es intentar engranar sobre todo las mecánicas con la metáfora del juego. O sea, la idea del juego, vale, tú eres un súper guerrero de la leche bendita, no sé qué, no sé cuánto, pues no tiene sentido que me metas aquí un juego de a ver quién caza ratas. Pues no tiene sentido. Ya. Y hay 800.000 juegos así, ¿vale? O sea, no tiene sentido porque tienes un arma que tiene electricidad y matas a un rinoceronte. ¿Cómo vas a estar ahí intentando matar ratas? Bueno, no tiene sentido. Y el último es cuando hay videojuegos que ya incluso han sido lanzados y no funcionan. Y no funcionan y no hay manera y hay cosas que no están bien o que no tienen sentido y entonces me meten para ver cuál es el cambio mínimo para hacerlo más viable posible un cierto éxito del videojuego. Entonces va por ahí. Entonces, esa posición se pelea bastante con los publishers en este caso, un poco. A veces, sobre todo, Sí, ¿no? normalmente la primera visión. Claro, la primera parte. Claro, esa primera parte de yo me siento, tú quieres hacer un triple A y nos estás dando para hacer un juego de móvil, pues, Ya. o sea, no va a salir. O sea, tú o eliges o quieres algo de mucha calidad pero muy cortito, pero lo que no vas a tener por este dinero con este equipo, no vamos a hacer un juego de 80 horas triple A porque no va a salir, o sea, no va a Claro. funcionar. Y entonces muchas veces es con los publishers, también con clientes, sobre todo si son IPs externas, y también con el equipo de desarrollo más que nada porque en videojuegos hay un punto ahí que yo a lo mejor no tengo tanto de fan, fenómeno fan. O sea, dentro Ya. yo lo que quiero hacer es un Zelda ya, pero es que te están pidiendo un juego de Pocoyo. Entonces, un Zelda de Pocoyo es un poco raro que lo metas aquí. Pero no, pero es que a mí Claro. me encantan los Zelda ya, pero no va a pasar. Esto lo vi en un vídeo de, no sé si conoces a Daniel Crespo, el CEO de Novarama.
que hizo una explicación, ¿no? De que muchas veces queremos y nos cegamos en un objetivo de decir, ostras, yo quiero un videojuego de tal. Pero claro, es que el público no te pide esto, el público te está pidiendo lo que dices tú, ¿no? Un juego de poco yo. Entonces tienes que redirigir un poco a lo que realmente quiere el mercado. Muchas veces sí que es verdad que esto, yo entiendo a lo mejor que quieras hacer como tu hijo, ¿no? De decir, ostras, pues quiero esto, un juego de tiros, tal, pero es que al final a lo mejor están pidiendo el siguiente Invincimas, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, claro. sí, él además tiene experiencia en eso, el pobre, la que le cayó. Mm, Es que si nosotros trabajáramos, yo qué sé, haciendo en Mercadona, ¿vale? O sea, haciendo hummus, ¿vale? Nadie piensa de, "Buah, este es mi hijo, este hummus tiene que tener, tiene que ser el mejor del mundo". Es como en plan, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto voy a ganar? ya, Y es que yo tal tengo la cual. desgracia de que yo no, o sea, no valgo para eso. A mí me meten, yo digo, yo haría este videojuego, y me dice el cliente, pues no. Y yo, pues bueno, pues vamos a hacer este otro. Y entonces, y eso es una cuestión de que está cambiando y que nos hace más profesionales. Porque Ujú, un profesional es que el que hace lo que hace por dinero. O sea, no por fenómeno fan, no para ujú. explicarse. O sea, nosotros no somos artistas, nosotros somos diseñadores y el diseñador resuelve problemas. Y eso cuesta mucho y sobre todo que nadie hace el juego en mayúscula, hace un juego y luego otro y luego otro y luego otro y por casualidad uno va y acierta y entonces se convierte en un megajuego, pero ¿cuántos han hecho dos megajuegos? Claro. ¿Pero crees que esta metodología sirve y se aplica igual a empresas AAA como Ubisoft, Blizzard y tal? ¿O igual, se aplica igual que a las empresas indie en este caso? Porque las empresas indie es verdad que sí que ejecutan juegos un poco desde su fanatismo, desde la base un poco. Sí que es verdad que a lo mejor entendiendo un poco cómo funciona el mercado, porque si no, obviamente tienen que beneficiarse un poco, pero por ejemplo un Dark and Darker, ¿no? O un, no sé, ahora mismo no me entra Sí. ninguno más, pero sí que es verdad que los indies yo creo que lo hacen más dedicado al usuario, pero a lo mejor no piensan tanto en la parte más económica, ¿no? O de retorno, en este caso. A ver, otra que le suelto a mis alumnos constantemente es que si estás en videojuegos es para ganar dinero, Ya, porque es tu trabajo. O sea, y siempre digo también lo mismo, que tú coges y estás forrado de dinero y estás en tu yate y quieres hacer el Monkey Island en Asti, pues muy bien. Pues estás forrado y te lo puedes dedicar, pero si tú acabas de salir de la carrera, déjate de historias. ya. O sea, déjate de historias porque tienes que poder vivir por tus medios. Y vuelve a ser lo mismo, hay mucha gente que se ha metido en juegos que odiaba y no sé qué, no sé cuánto, y ha aprendido más porque se ha vuelto más profesional. Ujú, Porque ha hecho lo que le tocaba y de repente empiezas a disfrutar de hacer lo que te toque. Porque bueno, es que eso es una de las cuestiones que suele costar más. El concepto de que tú no eres el juego y el juego no eres tú. O sea, y que tu ego no está ahí. O sea, que tu autoestima no tiene que estar en el juego. Porque en el momento que haces eso, ocurre, porque ha ocurrido y en muchas empresas, tanto españolas como internacionales, que de repente empiezas a dar bandazos, ujú, a ocurrencias, a pensarte que llevas genialidad dentro de ti y esto no funciona así, porque vuelvo a repetir, el del humus del Mercadona, imagínate que se sienta un genio del humus, pues no, pero ¿cuánta gente se cree un genio como diseñadores de videojuegos? Y entonces pierdes también todo el valor que estás dando al juego de resolver problemas porque los estás creando. mm. Tal cual, tal cual. ¿Y crees que estamos educando al sector, al usuario en sí, a cierto tipo de videojuego, a cierto tipo de, pues no sé, videojuegos de acción, de terror y tal? Porque yo sé que, por lo menos yo creo que estamos direccionando un público a que jueguen siempre un Fortnite, un LoL, juegos triple A que es muy poco probable de que la gente salga muy rápido de ellos, los tienen muy educados, muy enganchados. Entonces, claro, esto delante a las empresas indie, a las más amateur en este caso, es un poco una piedra en el camino, ¿no? A ver, también es verdad que videojuegos ya eran triple A antes de salir. O sea, vuelve a ser lo mismo. O sea, tú coges y dices, Minecraft estaba hecho por 3 personas. Claro. Ahora hablamos de un triple A, pero no era un triple A. O sea, League of Legends estuvo a punto de estrellarse en varias ocasiones. O sea,
A ver, luego hay otros juegos, pues sí, FIFA y todo eso, pero los FIFA primeros no eran AAA, o sea, Electronic Arts no era una empresa AAA al principio, o sea, había otras empresas más grandes. ¿Qué es lo que pasa? Que vuelve a ser lo mismo, o sea, cuando tú empiezas a preguntar a qué juegos juegan, pues hay juegos que son regulares, pero que han ocurrido así, o sea, que llevan históricamente cierto tipo de juegos y luego prueban muchos más juegos de los que parece. ¿Vale? O sea, el jugador de, pues eso, que te dice, no, yo es que juego a League of Legends, vale, pero dime qué otros juegos has jugado y te empiezan a decir juegos menos triple A. Claro. O sea, y vuelve a ser lo mismo, pues te coge y te dice, ah, pues estoy deseando que salga un nuevo Ori. Pues es el mismo de League of Legends. O yo qué sé, o sea, ha habido fenómenos como muy peculiares que está cambiando. Pero bueno, es que en la industria, como en el cine, si es que por volver a lo mismo, o sea, obviamente todo el mundo va a ver Del Revés 2, pero luego cogen y se tragan, pues yo qué sé, otra que es así medio indie rara por ahí metida y luego ven cine de terror porque hay tiempo para Claro. hacerlo todo. No estamos educando al jugador porque toda empresa que intenta educar al jugador se ha estrellado. O Sí, ¿no? sea, es al revés. El jugador te dice yo quiero esto y o se lo das o tienes la suerte de acertar con algo que Claro. no sabe que quiere todavía. Totalmente de acuerdo. Y por cambiar un poquito de tema, hablemos ya de algo que realmente, bueno, se ha hablado muchísimo, tampoco quiero hacerle mucho hincapié a esto, pero eh, los robots se quieren convertir en humanos y los humanos se quieren convertir cada vez en robots, más en robots, ¿o cómo va la cosa? Bueno, no, o sea, a ver, es que también ahora con esto de la inteligencia artificial se ha enloquecido un poco el tema, ¿vale? O sea, hace como 10, 12 años, otro de las locuras así random que hago, escribimos un libro de si un ordenador podía escribir un poema de amor, sobre si tenía capacidad de creatividad suficiente los ordenadores y la inteligencia artificial para escribir poemas y poesía sin que se diera cuenta la gente y salía que sí y todo el mundo pues no le hizo ni caso porque no era el momento, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que obviamente cuanta mayor potencia de cálculo, las máquinas podemos hacer cosas distintas. O sea, cuando están diciendo, no, pero es que la inteligencia artificial en los videojuegos, o sea, llevamos creando bots para juegos multijugador toda la vida. O sea, en Counter-Strike se llevan publicando desde hace 15 años bot para eso y que están funcionando muy bien y que parecen casi humanos. No hay diferencia. O sea, no hay diferencia porque coge, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Que tú piensas, bueno, no, porque es que si son humanos o no sé cuántos. Alguien piensa, yo qué sé, que es mejor ir en caballo que ir en coche. Pues es lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial y con todo esto, o sea, de qué nos van a hacer y no sé qué, y bueno, y Skynet y ya verás tú la... Ya. O sea, por lo mismo, si tú quieres ganar dinero en una burbuja, tienes que decir la mayor barbaridad posible y vuelve a ser lo mismo. Si estáis utilizando inteligencias artificiales, fijaros la evolución en estos 2 últimos años, que antes le hacías una pregunta y te contestaba hipertajante de, sí, en 2033 Moldavia va a ganar el Mundial, ¿vale? Y ahora te dice, bueno, eso ya es que no se puede saber, o sea, se han vuelto ya como más Ya. tranquilas, y bueno, es que eso es complicado, o Ya. sea, te puedo decir lo que sé que de la Wikipedia, pero... O Eso, sea, ¿crees que estamos ya en una sociedad demasiado conspiranoica, ¿no? En estos puntos, porque estamos ya pensando en que "Buah, va a pasar esto 100%, no sé qué, y luego llega el momento y no pasa ni la mitad de lo que debería pasar, ¿o cómo lo ves? eso siempre ha sido así. O sea, ¿qué quiero decir? Que en los 70 creían que venía una nueva edad glacial y que se estaba escondiendo la edad glacial. O sea, era como, no, no, la edad glacial está aquí y los gobiernos están ahí escondiendo la edad glacial y no sé qué, o sea, porque nos encanta. O sea, ¿por qué? Ya. Porque somos humanos y nos va el rollete ese de, Ya, sí, misterioso, sí, sí, ¿no? es Un como, poco. a ver, y entonces, claro, es la explicación de que pasan los aviones y nos están fumigando y es como, en plan, eh, Ya. pero por lo que nos vemos alienígenas ancestrales, por lo que vemos esas cosas que nos llama la atención, pero que ha sido así siempre. O sea, históricamente la cuestión es eso, que toda generación cree que es única. Y entonces cuando estudias un poquito la historia te das cuenta que toda generación ha tenido 800 cosas muy parecidas porque es parte de nuestra humanidad.
sentirnos especiales constantemente. Tal cual. O sea, siempre pensamos, yo creo que somos como el show de Truman, ¿no? De que somos el personaje principal, ¿no? Y que alrededor tenemos como un escenario falso o sea, que nosotros podemos hacer lo que queramos, tal, no sé qué, pero claro, no pensamos un poco en cómo puede afectar a nuestros prójimos, ¿no? Hacer qué acto. Es que el ser humano, a ver, volvemos a lo mismo. O sea, nosotros no estaríamos aquí si no fuéramos humanos y si los humanos no fueran como son. O sea, coges y tú dices, uff, fíjate, o sea, en un lugar que es todo arena, con un río, no sé qué, no sé cuántos, vamos a montar aquí pirámides. Es como, o sea, es como, a ver, vamos a ver, Ya. vamos a tomárnoslo con calma. O sea, ¿para qué quieres la pirámide? Bueno, hay que hacerla, ¿no? Hay que y eso nos pasa porque creemos que somos especiales. Ya. Y eso ha sido la historia de la humanidad. Y cuando dicen, no, es que fíjate, hay pirámides aquí, 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 es que es lo mismo, es en plan, a ver quién llega más alto. O sea, a ver quién llega más alto. Y por eso estamos todo el rato, o sea, y por eso hay veces que inclusive, o sea, dices, bueno, es que fíjate la evolución tecnológica, ¿vale? O sea, yo tengo 42 años, yo no he visto a nadie en la Luna. ¿Qué evolución tecnológica cuando mis padres sí lo vieron? O sea, así. O sea, si mis padres vieron la Luna, yo tendría que estar en la Luna. Pues no. Hay cosas que. Hay Ya. tecnología que evoluciona y que no. Y hay cosas que dices, o sea, si os gusta el cine, mirar el cine de los 50 y de los 60 de ciencia ficción. Estaban hablando que en el 90, en los años 2001, estábamos camino de Júpiter. Y aquí estamos, en Ya. Vallecas. En No, tal Vallecas. cual. Ya, es Estamos verdad. en Vallecas. Pero bueno, por lo menos, por ejemplo, Elon Musk está un poco acercando, ¿no? A todos esos planes que tiene con Starlink y todo el rollo ahí que tiene montado. 42 años sin ver un ser humano pisar la luna. Ya. ¿Pero 42. crees que no deben estar haciendo como expediciones en la luna y tal? O... Pero, o sea, es que es eso. O sea, eh, lo que decíamos, aunque parezca raro y uniéndolo de los videojuegos, o sea, tú al público y al mercado no lo fuerzas, tú sigues. O sea, cuando llegaron a la luna y dijeron, pues ya hemos llegado, lo mismo que las pirámides, ¿por qué no se hicieron más pirámides? ¿Por qué no vivimos en una pirámide? Porque, bueno, ya hemos llegado. O sea, ¿se puede hacer más alta? Sí, pero tampoco aporta Ya, en es exceso. verdad, esto no lo había pensado de esta forma. Y entonces todas las civilizaciones montaron pirámides y luego dijeron, pues se acabó. Y volvieron a enterrar a todo el mundo como los enterraban antes. Y nosotros llegamos a la Luna y dijimos, ¿por qué solo ha llegado Estados Unidos a la Luna? Porque fueron los que llegaron y dijeron, bueno, pues esto ya lo han conseguido, pues ya, pues ya paso. Yo Ya, me es dedico a verdad. otra O cosa. sea, estoy flipando de que le damos mucha importancia a ciertas cosas que pensamos que son como, wow, qué locura. Y realmente es algo que ha pasado en aquel momento y que no se vuelve a repetir, pero porque es algo que ya se ha alcanzado. Es como la satisfacción inmediata, ¿no? Ya existía desde la época egipcia, ¿no? De crear pirámide, toma, ya he creado esto, qué guay. Ah, Pero por otra cosa. tú piensas lo Hostia. siguiente, nosotros estamos en África y somos un animal vinculado a África y sin pelo porque hace mucho calor, no sé qué, ¿qué coño pintamos siendo esquimales? O sea, Ya. ¿qué pintamos haciendo iglús? O sea, es como, o sea, ¿a qué animal se le ocurre decir, espérate, me voy a recorrer todo África, voy a coger todo Asia, todo, y voy a cruzar al otro lado y me voy a subir arriba del todo, que hace un frío que lo flipas, voy a cazar animales que no he visto en mi vida para ponerme piel porque mi piel no lo aguanta y encima voy a hacer casas con el hielo? Pues claro, es que alguien dijo, espérate, te apuntas, venga, que nos vamos. O Claro, claro, sea, porque ahí nadie nació, el primero no nació ahí, tuvo que ir andando hasta ahí, hacer una expedición del copón y jugársela, ¿no? por eso digo, y cuando cogen y dicen, no, es que siempre hacemos lo mismo, no sé qué, o sea, es que en la historia de la humanidad se ha demostrado que es que nunca hacemos lo mismo 3 veces, o sea, es que estamos todo el rato y R que R, lo que pasa que vuelve a ser lo mismo, o sea, nuestra generación se siente especial, la de nuestros padres se sentía especial, la de nuestros abuelos se sentían especial, Ya, y así hasta el primer pues, mono medio levantado que cogió y dijo, ¿y si le pego una pedrada al bicho ese? En vez de coger y correr detrás de él, le pego una pedrada ya. y está aquí. ¿Y cuál crees hoy en día que es nuestro capricho? Nuestra cosa... O sea, claro, en la época egipcia pues fueron las pirámides, nuestros padres pues el hombre pisó la luna. ¿Cuál crees tú que es ahora mismo la nuestra? Hombre, pues ahora es la hiperconectividad. Ya. Estar conectados
todo el rato y estar conectados a todo el mundo. Y eso sí que es distinto a otras épocas. O sea, ahora mismo, de forma inmediata, podemos saber y conectarnos incluso a una cámara que está en Melbourne, ahora mismo en tiempo real, y podemos hacer eso o hablar con la misma persona que está pasando por ahí, y por eso es el desarrollo de las redes sociales. O sea, las redes sociales es que tú quieres que haya mucha gente sabiendo lo que... Por eso hoy estamos aquí. O Claro, claro, sea, no, es verdad. justo Porque es, contactamos. estamos intentando dar visibilidad a lo que hacemos y que haya mucha gente que le guste esto. Pero vuelve a ser lo mismo. Para adelante y para atrás ha ocurrido. O sea, la pirámide era... mi padre hizo esta pequeñita, yo esta más grande para que todo el mundo me dé like. Oye, Claro, tú, no, no, tal menuda cual. pedazo pirámide te has hecho, campeón. Ya, O tal cual. sea... ¿Y crees que está, por ejemplo, en este caso, como nosotros las redes sociales, ¿no está para quedarse o es algo que va a ser una transición y va a pasar otra cosa distinta? No, esto se queda. O sea, a ¿Sí? ver, se queda más que nada porque la red social es una evolución tecnológica del pueblo. ¿Vale? O sea, antes nosotros veíamos en un pueblo y todos cuchicheaban y se juntaban a hablar y estaba pues eso, la mujer del tresillo y todas estas cosas, ¿vale? Pues es lo mismo. Es que vuelve a ser, o sea, la tecnología es básicamente una forma de escalar a lo bestia algo que se podía hacer de una forma más pequeña. Entonces la tecnología siempre nos ha permitido eso. O sea, tú cogías, pues lo que hablábamos del fuego. O sea, tú podías coger un animal y te lo comías y se estropeaba. Con el fuego te permitía conservarlo más para en vez de coger y decir, pues en vez de coger un conejo, pues ahora me voy a cargar un mamut, ¿vale? Y me lo voy a cargar porque encima lo voy a conservar. O sea, entonces, o sea, y es eso, y todas las tecnologías valen para eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a nosotros nos gusta ser reconocidos por lo que hacemos y por lo que se nos da bien. Antes nos reconocía pues nuestro grupo de amigos, no sé qué, no sé cuántos. Ahora que tenemos una comunidad infinitamente más amplia. O sea, y se va a quedar, igual que los videojuegos siempre dice, se van a quedar. O sea, los videojuegos tienen 50 y pico años. Ya. No hay ninguna tecnología que dure 50 y pico años sin que se vaya a quedar. Y siempre van a perdurar los videojuegos, quiero decir. Porque es una evolución de los juegos. O sea, al principio era los videojuegos eran de los juegos de habilidad, porque eran como el Pong y todo eso, luego de los juegos de estrategia, de los juegos de rol, que vienen históricamente, bueno, que los animales lo hacen. O sea, los perros, los gatos, todo juegan. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la tecnología permitió llevarlo a lo bestia. O sea, Claro. la tecnología es que de repente antes pues los juegos de mesa eran muy lentos y tú coges y dices, bueno, y si pongo una máquina a que me calcule todo esto y que me tire los dados y no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? O sea, y entonces te va permitiendo hacer otras cosas, ponerte en otras situaciones y ir más allá. Entonces se van a quedar que, pues eso, la gente que dice que va a ser VR, que va a ser AR, que no sé qué, no sé cuánto, habrá permutaciones, pero vuelve a ser lo mismo. Todo el mundo sigue jugando a juegos de mesa. Todos los niños siguen jugando Claro. al pilla-pilla como los animales juegan al pilla-pilla. Si tú ves a dos perros, juegan al Claro. pilla-pilla. Ya, pero ¿crees que lo de pilla-pilla, por ejemplo, no se va a perder a la larga en No, algún punto, en algún momento? no porque Se va a sirve, modernizar, puede ser. no, porque sirve para aprender a correr. Ya. Es que no vas a aprender, o sea, todos los humanos tienen que correr en algún momento dado. Entonces juegan al pilla-pilla porque vale para correr. Antes jugaban mucho más porque valía para cazar y para que no te Hostia. cazaran. Claro, ahora vale para correr, para saltar, para no sé qué, no sé cuántos. Y si tú vas a una escuela, o sea, si tú vas a una escuela de infantil, son los mismos juegos que se jugaban Sí. hace 400 años. Hostia. Hostia, yo no lo sabía. A ver. Sin más. Ya. El escondite es presa-cazador, el hacer como sí es aprender roles y estrategias, los juguetes, o sea, hay juguetes de hace 3000 años que eran piezas de cocina para cocinar, o sea, porque le estás enseñando lo que necesita. Claro, tal cual. Carlos, ¿la automatización nos hace más idiotas o más inteligentes? Nos permite ser más lo que necesita la siguiente generación. Porque es que no... Si nos hicieran más idiotas, habría otros que no estarían tan automatizados que se convertirían en los líderes de lo que hacemos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú automatizas, lo que haces es poder desarrollar tu creatividad de otra manera. O sea, todo este proceso de automatización que se lleva haciendo es para intentar liberar a la gente, ¿vale? Para que pueda crear. Porque aunque las inteligencias artificiales, bla, 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 pero el momento de crear
nos toca a nosotros, o sea, de momento. O sea, a lo mejor en el otro lado. Pero cuando las inteligencias artificiales creen, nosotros nos dedicaremos a decir cuál es la creación buena, porque será la que nos gusta a nosotros, ¿vale? Entonces, que hay cosas que hacemos peor que antes, cálculo mental, bla, 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 memoria, no sé qué, sí, pero por ejemplo, tú coges y pones a un niño de los años 40 y a un niño actual a multitarea y lo barre, o sea, lo revienta. O sea, un niño actual, o sea, revienta a un adulto en plena facultades de los 40. O sea, porque no los estamos educando a multitarea. ¿Por qué? Porque la tecnología nos está haciendo multitarea. O sea, es que necesitamos estar en muchas cosas a la vez para poder seguir. O sea, no ha habido nunca en la historia de la humanidad algo que digas, a menos que sea un colapso ecológico, que eso sería otra historia, ¿vale? O sea, que digas, con esto se acaba. Ya, no, totalmente de acuerdo y al final es una herramienta más y también te da más tiempo a ti para poder dedicar a investigar otras cosas que a lo mejor no están tan automatizadas, ¿no? Y es una herramienta bastante eficaz para el desarrollo ya más también cognitivo del ser humano. Al final yo también pienso lo mismo. Entonces, Carlos, ¿cómo es ser profesor? Porque esto, claro, yo no tengo experiencia, tengo muy poca, pero he hecho algún taller y tal, pero claro, ser profesor en la uni, ¿sabes? Es Sí. como, ¡fua! Ser profesor en la uni, a ver, mitad ser pastor, mitad ser padre. O Sí, sea, ¿no? es como entre pastor y padre. O sea, pastor de oveja, venga, a lo vuestro, venga, que tenéis que hacer Yeah. esto. O sea, y por otro lado, de echar muchas broncas. O sea, Ujú. a ver, bajo mi punto de vista, o sea, yo por lo menos como enfoco ser profesor. O sea, yo lo que intento es llamarle la atención hacia cosas, darles un conocimiento mínimo, pero sobre todo hacerle atractivo que quieran saber más. O sea, coger y entre poderle darle mucho contenido o hacerle atractivo ese contenido para que luego, dentro de lo que sea, tengan ganas de seguir profundizando, yo siempre busco esa experiencia. ¿Por qué? Porque también, en mi caso, soy diseñador de juegos. Nosotros nos dedicamos a que las cosas sean divertidas o entretenidas o por lo menos interesantes. O sea, me Claro, parece anormal que tú estés hablando de game design y sea un peñazo aquello de la leche, porque claro, está claro que no eres buen game designer. O sea, no puedes ser un buen game designer si esto es un peñazo porque estás demostrando que no lo puedes exacto, pasar. exacto. Entonces, ¿qué es lo que cada vez se está también virando más? Que no solo se les da conocimiento, sino también darle habilidades de empleabilidad o soft skill o todo lo demás. ¿Por qué? Porque luego llegan a la industria y están muy verdes. Y están muy verdes y generan muchos problemas dentro de una industria que es muy competitiva, que hay muy pocos puestos para muchísima gente que quiere entrar en ella. Claro, Entonces, como profesor universitario lo que pretendes es eso, es enseñarle cosas básicas de nivelación, mostrarle todo lo que hay y que quieran investigarlo si quieren y les interesa, y luego que sepan cuál es su función dentro, o sea, cuando lleguen a una empresa, a lo mejor no tienen el conocimiento, pero por lo menos que no les digan, tú no sabes, o sea, no vales ya, para claro. trabajar. Porque tú has sido profesor durante varios años, entonces, desde tus primeras veces como profesor, ¿cuándo fue más o menos? ¿En qué año? Pues a ver, ¿qué debió ser? ¿2007 a lo mejor? Ostras, vale, perfecto. Entonces, desde el 2007 hasta ahora, ¿crees que el alumno presta más atención o menos atención a las cosas? Menos atención. Menos, ¿no? Pero es que no es el alumno, es la sociedad. Ya. O sea, pero ¿y ¿Y eso a qué es? se debe esto? Pues a que somos multitarea. Es que, claro, o Ya, sea, cuando tú quieres, tú lo que necesitas es una población multitarea, lo que no puede ser es alguien que se obceque. O sea, ya, cuando tú lo que eres es una sociedad industrial, tú necesitas a alguien que se mantenga porque se lleva por delante la mano. Pero cuando tú lo que necesitas es una sociedad que cree, yo qué sé, series de televisión, lo que necesitas es que coja de muchas cosas muy rápido y las monte. O sea, pum, 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 no necesitas coger y decir, y otro cacharro, y otro cacharro, y otro que no me lleve la mano, que no me lleve la mano, porque eso no funciona así. Entonces, cada vez la atención es menor, ¿vale? Porque todo va entrenado hacia eso. O sea, todas las redes sociales que funcionan son las que son más rápidas, pum, 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 porque luego en la sociedad va eso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay momentos en los que necesitas atención,
hay veces que hay gente que no está preparado para ella y hay que mantenerles. O sea, Te pues, cuesta más, puede ser, ¿no? También. a ver, por ejemplo, es la generación COVID que viene tremenda, o Ya. sea, complicada. O sea, por ejemplo, yo tengo que decirles que la primera vez de mi vida que tengo que hacer es no podéis estar con los cascos en clase. Es que, Es que no podéis. Dice, ya. ya, pero es que me concentro mejor. Digo, es que me da igual. Digo, es que tú ven a hacerme una pregunta a mí y yo me pongo los cascos. ¿Vale? Y entonces yo me entero de lo que me entero. Digo, y entonces, claro, porque está habiendo problemas graves de que no se enteran. Y entonces eso sí que, igual que el multitarea está muy bien, eso es un problema muy grave en videojuegos porque tú le tienes, o sea, tú no puedes estar en una empresa haciendo, igual que como universidad, sí que eres pastor y padre, tú en la empresa no, tú le tienes que decir, Claro. haz esto y tiene que entender lo que tiene que hacer porque dentro de 2 días voy a necesitar eso. Entonces ahí sí que se está notando, o sea, sí que Ujú. se está notando. También es por la generación espacial, o sea, se ha visto el cambio en la Brutal, generación ¿no? espacial del COVID. O sea, lo del COVID, en la bajada de exigencia general que ha habido en coles y institutos, han llegado más, o sea, es el año que más suspensos he tenido, que más recuperaciones, y no solo yo, sino todos los profesores, porque, porque se ha vuelto negociable la educación y yo no lo negocio. Ujú. O sea, es que no, que no me entra. Ya, no, claro, claro, no. Y entonces, ¿crees que vamos dirigidos más a parte de... Porque yo también he visto un montón el tema de no estudies, trabaja o ve directamente a lo que realmente te interesa, ¿sabes? Claro, esto en redes sociales, no sé si lo has visto en Instagram, si haces scroll, la mayoría de Sí. cosas son así. Y claro, a lo mejor le están dando como una falsa, ¿no? Noción a ese tipo de personas y piensan, ostras, que los estudios al final tampoco no es que tengan un valor tan importante como ir directamente a lo que yo realmente quiero, porque claro, Steve Jobs se dejó la universidad, Albert Einstein sacaba 6, Sí, ¿sabes? sí, pero, ¿Sabes? Y es pero como que estamos pilando un poco como una dirección bastante rara. Sí que es verdad que la titulación es necesaria, yo lo pienso porque al final yo he visto empresas triple A, tochas, que te piden, dependiendo de qué titulación tú tengas, te van a dar un salario u otro, ¿sabes? Entonces, a ver, es que vuelve a ser lo mismo. O sea, esa historia en redes sociales de estrellate, ve a trabajar en vez de estudiar, esto es muy fácil. A ver, tú tienes un estudio, ¿cuánta gente no tiene estudios? ¿A cuánta gente has ido al instituto a buscarla? ¿A cuánta gente del instituto la has contratado? ¿Y en qué nivel y con cuánto dinero? Y es que es mentira. O sea, es que vuelve a ser lo mismo. Si tú quieres like, tú tienes que decir cosas. ya. Tú tienes que decir cosas que den like. Que te importa tres pepinos que eso sea verdad o no, porque te da igual, porque tú lo que estás buscando es reconocimiento, por lo mismo, o sea, las pirámides te subían al cielo, no, pero te daba reconocimiento, pues ya está, y hacían pirámides. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú le estás lanzando una información de es mejor tener 4 juegos de Game Jam que una licenciatura, ¿vale? Con un grado, pues muy bien, pero ¿cuánta gente con 4 juegos de Game Jam la han contratado en Electronic Arts? Ya, No, entiendo. pero es que Steve Jobs, bueno, claro, sí, hombre, y Mozart, no te digo, pero ¿cuántos Mozart hay? O sea, es que claro, Ya, ya. ahora todo el mundo que tiene un 6 en el instituto es Einstein, ¿estamos tontos o Ya, qué? no, O sea, es que, claro, entonces genial, o sea, es como en plan, pues yo le voy a decir a mi hija, no, hija, suspende todo porque eres Einstein, no, hombre, no, no. Einstein es uno entre muchísima gente, o sea, porque es que es eso, o sea, hay un punto ahí de pornografía, porque es tal cual, es de pornografía del like, y entonces pues tú puedes ir o no. O sea, yo por ejemplo, pues no. O sea, no, no me interesa para nada. ¿Qué es lo que demuestras cuando tienes un grado? ¿Vale? Que has pasado por otro aro más. Que a lo mejor no es el aro final ni tienes todas las herramientas para ser un profesional, pero ha habido otros profesionales, porque ahí ya no somos, o sea, en la universidad no somos profesores, o sea, no somos maestros, sino que somos profesores, que muchos estamos en la universidad, que han dicho que tienen lo suficiente como para pasar de curso. Y eso indica pues una serie de trabajo, no sé qué, y dependiendo de la universidad, Claro. pues, más o menos prestigio. Que no lo tienes, que no lo has servido, pues vale, pues a lo mejor puedes tener, pues eso, puede ser muy bueno, puedes haber hecho, porque hay muchísima gente en el ámbito de videojuego que no venimos de la formación de videojuegos,
pero casi todo el mundo que conozco tiene algunos estudios o una experiencia en una industria que ya no existe, que eso también es otra. Mucha de la gente que dice vete a no sé qué, no sé cuánto, es gente que empezó en la industria en los años 90, cuando la industria del videojuego no tenía profesionales. Y entonces tú llegabas allí, como no tenían a otro, pues te metían. Pero ahora cuando tú tienes mucha gente que está muy preparada para eso, pues ¿cómo sabes que el del instituto es mejor que el que te viene y sabe lo que estás diciendo, sabe el vocabulario, sabe los programas, sabe no sé qué, no sé cuánto, que a lo mejor no está más preparado, pero hombre, si hay Ya, que elegir. exacto. O sea, recomiendas mucho la formación en este caso. Yo lo que recomiendo es que, a ver, estudiar vas a estar estudiando toda tu vida si quieres estar en videojuegos. Además, es muy curioso porque yo estoy en clase y como es taller, ellos tienen que trabajar y yo estoy con un libro. Dicen, pero profe, si tú ya estás, es que no funciona así. Es Ya. que hay gente mucho más lista que yo que me lo está dando gratis. O sea, que es que esto es como, este tío es mejor que yo. O a lo mejor no, pero alguna idea saco. Ujú. Entonces, eso funciona así. Yo no estudié videojuegos, pero vuelve a ser lo mismo. O sea, si tú quieres un camino más duro, pues no estudies e intenta entrar y a ver si alguien te da eso. Pero obviamente es más fácil con gente que te ha preparado mínimamente Claro. para entrar. O sea, pero que cada uno haga lo que quiera, que hay gente muy buena que no tiene nada Sí, que sí, ver. no, no, exacto, que a lo mejor también la experiencia también hace un poco el talento, ¿no? En sí. O sea, Pero yo creo que al final es un balance de las dos cosas, tener un poco de formación, ¿no? Y al final también experiencia, porque si tienes mucha experiencia pero no tienes ningún tipo de formación, claro, es lo que dices tú, no has pasado por el filtro de gente más profesional que tú, que te pueda decir, vale, lo que estás haciendo está bien o no. En cambio, la experiencia lo que te da también son esas habilidades, ¿no? Que se pueden aplicar directamente en el sector, en este caso en una empresa de videojuegos. claro, pero experiencia quiere decir trabajar en proyectos Claro, profesionales. claro, claro, Es claro. que experiencia que nos ha pasado en la universidad de decir, de decirte un alumno, o sea, a mí no porque me tiene mucho miedo, pero sí, es que, que a mí tengo ahí un punto Sí, sí. vamos a ver que aquí, sí, o sea, ese punto del pastor pero con garrote, ¿sabes? Como Hostia. de decirle es que yo tengo más experiencia que tú en videojuegos a profesionales porque tengo 836 horas en League of Legends. No, Ostras, machote, es que es no. igual que decir a un, pues yo qué sé, a un gourmet profesional, o sea, a un chef gourmet profesional, es que yo me he comido más hamburguesas que tú. Pues muy bien, Ya, bien por ti. claro, claro, O sea, claro. pero a ver si sabes picar en la carne. Exacto, O es sea, distinto el tema. No, no, totalmente de acuerdo, la verdad. Entonces, lo que te quería preguntar, Carlos, es como resumen a dónde nos estamos dirigiendo como sociedad. en videojuegos. En videojuegos y, y como profesionales que queremos trabajar en los videojuegos, ¿cómo está afectando, por ejemplo, a ese junior, ¿no? Que no está logrando el trabajo que quiere? ¿Crees que tiene que cambiar un poco sus hábitos para poder llegar a ese tipo de trabajo? O, ¿sabes? O el estudiante ese que ha terminado de estudiar y es que no encuentro curro, no sé qué, no sé cuántos, y está siempre ahí, pues intentando a ver dónde puede rascar. A ver, vamos a lo mismo. Es que hay que trabajar en muchas cosas y en cosas que no te gustan para llegar a cosas que a lo mejor te gustan, pero Totalmente. que las haces para ganar dinero. O sea, a ver, yo tuve una situación como muy tremenda de una empresa muy grande que me dice, oye, quiero un, pues eso, un world builder, que es una cosa hiper concreta de la industria, para hacer cosas con IPs muy gordas, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, pues mira, yo con la única persona que conozco que es World Builder, pues fíjate, ahora no tiene trabajo, no sé cuántos. Y entonces fue allí y era un trabajo muy bien remunerado y le dijo que es que solo le interesaba World Builder de fantasía medieval. Hostias. Entonces, claro, Ya, ya, no, no, yo eh, entiendo, ya, es ya. que vuelve a ser lo mismo. O sea, yo a mis alumnos, otra de las cosas que les digo es, tú coges, tú quieres trabajar en videojuegos y te llega BBVA o lo que sea y te da un sueldazo de la leche que no vas a ver en tu vida en videojuegos, cógelo Ujú. y luego te reduces la jornada y te vas a Game Jam
y haces el juego que te dé la gana, o sea, Tal cual. el Zelda de lo que quieras, ¿vale? O sea, pero déjate de historias, porque aquí venimos a ganar dinero, a ganar, o sea, no digo hacerse rico, porque yo no creo, o sea, a ver, hay gente que se ha hecho rico en videojuegos, pero no creo. O sea, es vivir bien, aceptablemente, tener tu casa, poder Una buena vivir, calidad de vida. sí, una calidad de vida como para poder mantener una familia, una pareja y todo esto. Entonces, claro, vuelve a lo mismo, o sea, ¿qué es llegar a tu objetivo en videojuegos? Estar en Zelda. No puede ser trabajar en un juego de aprender matemáticas cuando estás ganando el doble y trabajando la mitad de tiempo. O Ya, sea, no puede ser estar trabajando en BBVA aunque hayas estudiado videojuegos, pero poder recoger a tu hija todas las tardes. O sea, es que cuando no has trabajado, o sea, claro, eso es o sea, yo, porque lo hice a lo bestia, o sea, fue como en plan, yo voy a trabajar, voy a ganar mi dinero y no quiero dinero de mi familia. O sea, cuando has trabajado en cosas que realmente son tremendas, o sea, de limpiar culos a las 11 de la noche y luego a las 7 de la mañana estar en clase, ¿vale? Empiezas a decir, a ver, es que a ya. lo mejor esto va de, o sea, el trabajo es esto, es encontrar algo que sea medianamente potable. Y ese junior que no llega a su lugar, pues tendrá que esforzarse más, pero quejarse menos, Exacto. porque eso es otra. O sea, es un momento dado en el que me ha pasado a mí de coger, yo ya no quiero ser lead, no quiero ser lead por el pifostio que hay con los juniors, que te cogen y te dicen, es que te doy muchas ideas y no aceptas ninguna. Es como, es que esto no va de cada 4 ideas te cojo una. Digo, Ya. es si tú me das 4 ideas buenas, cojo todas, pero a mí me pagan para decidir qué es bueno y qué no. Y ¿Cuál es la digo, funcional, no? Al final. exacto, y que la decida yo, pero cuesta mucho porque vuelvo a ser lo mismo, es como muy pasional este sector. Ah, Claro. por eso es casi Es mejor eso. que trabajes de junior en algo que no te guste, Sí, para que te ¿no? enseñen a trabajar y que llegas tú allí, haces tu trabajo y te vas a tu casa. Porque como te metas ahí en ese y quieras hacer tu juego y encima ya lead, porque los lead de diseño somos medianamente simpáticos, pero hay lead mucho peores. Ya. Mucho peores la de decir, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué me hablas? O sea, ¿por qué me hablas? Ya, tal cual, tal cual. Entonces, sí. Carlos, una cosa, ¿tú ahora tienes contacto aún con el sector de los videojuegos? Me refiero, ¿aún estás trabajando en una empresa de videojuegos? O... Sí, lo que pasa que hay un Ujú. NDA. Vale, Pero, vale. o sea, no hay. O sea, yo nunca he dejado de estar metido en empresas Vale, de vale. videojuegos. Y qué te parece el sector en sí? O sea, porque lo del tema profesor y psicólogo más o menos ya entiendo bien de que te está gustando bastante, más decantado al sector de los videojuegos en empresa. O sea, no como pasión, porque se nota también, ¿no? Que te gusta divulgar en tema de los videojuegos, sino como es trabajar tu día a día en este sector. A ver, ha mejorado mucho. Ujú, Pero mucho, mucho, quiero decir, se ha profesionalizado mucho, o sea, se ha perdido parte de la pasión, cosa que me parece muy bien, o sea, aunque sea un poco polémico, pero me parece muy ujú, bien, y se ha vuelto mucho más profesional en el sentido de hay mucha gente que está trabajando bueno, porque le gusta el sector, pero sobre todo que le gusta su trabajo. O sea, de coger y decir, vale, yo voy a programar esto. Y entonces eso ha mejorado mucho. También está habiendo bastantes avances en producción, que era el problema principal. O sea, ya no hay esas barbaridades de 4 meses, 16 horas al día. Eso ya. yo, por lo menos en las que yo trabajo, y sobre todo si yo me toca diseñar el juego, no lo permito porque es un desastre absoluto. Ujú, O sea, esas historias de 16 horas durante 3 meses salen juegos horrendos, horrendos. O sea, no, porque salen mal, porque los bugs son infinitamente peores, pues, ya se han visto. Entonces ahí va mejor. Y también otra cosa que ha cambiado y que es genial porque era totalmente anormal, era el acceso de mujeres a puestos que no tuviera que ver con marketing y arte. Ahora hay programadoras, hay game designer ujú. y son muy buenas porque sobre todo es que la mitad de nuestros clientes son mujeres y no puede ser que estemos solo diseñando los hombres. Exacto. Entonces yo sí que he visto como grandes cambios, también la forma de tratar a las mujeres dentro de la empresa ha cambiado radicalmente, gracias a Dios, porque era de Ujú. vergüenza muchas veces lo que se vivía en la industria del videojuego y yo lo veo bien. Ahora vuelve a ser lo mismo. Cuando oyes los números de los futuros que va a haber en los videojuegos, la gente se le va a la cabeza
porque son números y predicciones que están muy fuera totalmente De los rangos, de de los lógica, márgenes. de lógica total. O sea, no puede ser. O sea, no puede ser. Entonces, claro, también hay que entender que, por ejemplo, en España es una industria pequeñita con, yo qué sé, 6.000, 7.000 trabajadores en total. Entonces está muy cotizado. O sea, no es algo que digas y estudio videojuegos y entro en una empresa. Entonces tienes que ser muy bueno, tener muchos contactos, obviamente, que eso también es fundamental, estar en eventos, estar en otras cosas, y luego saber trabajar, porque hay veces que es más importante saber trabajar que tu posible, yo qué sé, genialidad dentro del sector, o sea, saber que pueden contar contigo y que vas a estar ahí y que no vas a dar problemas. Tal cual, qué bueno. Y otra cosa, Carlos, yo he visto que saliste en la 2. En la 2 la 2 sí, en Sí, televisión en la española, sí. televisión, sí. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? No, o sea, yo sí que colaboro bastante o sea, a ver, yo no soy, o sea, no tengo mucho prestigio, no soy ni influencer ni cercano, pero sí que es verdad que, claro, cuando empiezas en 2006 a hablar de videojuegos, que no había nadie, y menos desde psicología del videojuego, que te echan de la universidad, básicamente, por hablar de eso, pues al final, igual que tengo como mucha cabeza cuando entro en un proyecto de videojuegos, pues tengo mucha cabeza para hablar de los videojuegos y darle un poco o sea, como no busco el like, pues yo digo lo que sé. Entonces, eso hay momentos en los que gusta. O sea, sobre todo cuando hay momentos así como mucha crisis, de mucho caos, mucha información, pues me llaman medios de comunicación para coger y decir, bueno, que se siente aquí alguien que lleve tiempo y que no vaya a coger y vaya a decir esto es el fin del mundo, ni esto va a ser la revolución más loca del mundo y vamos a ser todos jugadores 14 horas a la semana. O sea, porque va por ahí. O sea, entonces a mí me llaman para eso. Cuando alguien necesitan un poquito de sentido común, pues Sí, eso me y tira. ahí que explicaste más o menos todo sobre relacionado en videojuegos o en qué punto te enfocaste más Claro. en... Es que eso de la 2, o sea, ahí fue cuando conocía al que sí que aceptó mi tesis doctoral, figúrate. O sea, me dijo, ¿y tú por qué nadie quiere dirigir tu tesis doctoral? Y yo, pues, ¿por qué de videojuegos? Y de, ¿vas a dar problemas? Yo no, yo quiero aprobar mi tesis doctoral, no quiero ni becas ni nada. Y fue ahí. Pues ahí creo que el lío era, en aquella época, era que si los niños iban a tener TDAH por jugar a videojuegos. Ujú. Y entonces, claro, el lío, bueno, aparte de que había ya proyectos que utilizaban los videojuegos para mejorar el TDAH por la concentración, la tesis doctoral aquella, claro, si tú no parpadeas no puedes, déficit de atención e hiperactividad, o sea, déficit de atención cuando no estás parpadeando es raro, porque básicamente es cambiar de atención. Y entonces ahí fue una época en la que, como había más casos de TDAH diagnosticados, pues decían, claro, que la culpa de los videojuegos, como siempre. O sea, siempre ha sido la culpa de la violencia, de eso, de la Ya, obesidad, de fracaso escolar, o sea, cualquier cosa nos lo echaban. Ahora ya no, porque pagamos anuncios en televisión. Entonces ya sí, no, a ella les ya era interesa más. menos arrearnos porque es como en plan, pues aquí te quedas sin Navidad, machote, porque somos los que más pagamos. O Ya, sea, ya, ya. entonces yo básicamente lo que dije es, lo primero, que el TDAH pues ahora se diagnosticaba más porque había más problemas y que había como un criterio más limitado del que es TDAH, y lo segundo, que los videojuegos, si veías que al niño le ponían más nervioso o que generaba conductas que no eran las adecuadas, pues tú como padre tenías que decirle que no, como otras miles de cosas que dices que no, y que no pasaba nada, que los niños que no se iban a traumatizar. O sea, que tenías que entender que el videojuego era una actividad más controlada y guiada por los padres, y que si tu hijo tenía reacciones adversas, pues igual que le da alergia a una cosa, pues se la tienes que retirar o dársela de otra manera o darle otros videojuegos. Tal cual, tal cual, tal cual. Y Carlos, ¿dónde te ves en un futuro? Ay, yo jubilado. ¿Jubilado? Es que No, más en el sector profesional, me sí. refiero. O sea, obviamente, claro. Sí, no, lo digo jubilado porque vuelve a ser lo mismo. O sea, yo trabajo en el sector de videojuegos, me gusta y me lo paso muy bien, y la verdad que lo que me gusta del sector de videojuegos es que cada día cambia y tienes que estar todo el rato reciclándote, y yo me aburro rápido de las cosas y en esto no te da tiempo a aburrirte.
pero yo trabajo para ganar dinero y en el momento en el que no necesite ganar dinero, pues voy a dejar de trabajar. Ya, Entonces suena una barbaridad porque bueno, pues me da igual, porque lo es y ya está. O sea, ya. entonces, en el futuro, pues yo estoy en una posición como muy cómoda. O sea, muy cómoda porque yo he tenido la suerte de ganar bastante dinero y poderlo invertir y poder tener formas de ganar dinero, entonces puedo elegir bastante los proyectos. Ujú. Entonces, los últimos años hice un viraje, o sea, aparte de seguir con mecánicas, un viraje hacia economy design, la economía o sea, diseñar las economías de los juegos y los premios y todo eso, y la verdad que me gusta y me lo estoy pasando muy bien. O sea, Qué guay. entonces yo creo que voy a seguir de consultor, dudo mucho que, aunque he estado en algunas empresas más estable, que me queden en una empresa estable, a menos que sea una empresa como muy especial y Ujú. que tenga muy claro cuál es mi figura. Y entonces seguiré haciendo eso, seguiré en algunas universidades y ya te digo, yo a los 60 me jubilo. O sea, con eso, No, total. súper bien y si tienes, o sea, si puedes, al final tienes que pensar también por tu libertad un poco, ¿no? También, porque al final yo creo que profesor, hacer de consultor, tal, al final debes terminar un poco ya cansado. No trabajo tanto. O sea, Ujú. ¿Has podido llegar al punto de reducir las horas y ganar más que cuando hacías muchas horas y ganabas lo mismo, ¿no? a ver, si todo va bien y lo haces bien y cada vez te especializas más Ujú. y tienes cierto prestigio, eso ocurre. Ahora viene lo siguiente, también depende de cuánto quieras tener. Y Claro, yo para eso he sido siempre, o sea, como he vivido con muy poco porque decidí hacerlo así y mantenerme por mis propios medios, o sea, siempre hemos vivido, y ahora también con mi pareja y con mi hija, con menos de lo que teníamos para poder tener esa libertad. claro, Entonces, claro, si tú quieres ganar mucho dinero, tienes que trabajar mucho. Si tú puedes vivir con menos, pues puedes elegir más. O tal cual. sea, entonces, yo voy por ahí. Cansado o no, también hay otra cosa. O sea, hay que dejar que los siguientes tengan su hueco. Ujú. O sea, no, si nos quedamos todos todo el rato, ¿dónde está la siguiente generación? Sobre todo porque en un momento dado tú tienes mucha experiencia, pero tienes poca frescura. Entonces vas a ser muy bueno para coger y arreglar un problema, pues, o sea, yo lo que digo, yo soy mecánico, entonces un mecánico viejo, ¿vale? O sea, con los motores nuevos, pues hay partes que no controla, pero es como en plan, Ujú. esa rueda está un poco de lado. O sea, y dice, pero no lo pone el ordenador ya, pero míralo, o sea, míralo porque eso es lo que Ya, está ya. pasando aquí. Y entonces eso es algo que te tienes que convertir en una figura en el que en momentos concretos y en un momento dado coger y decir, hala, ahora vosotros, porque no puede ser. O sea, es que si hay 6.000 puestos y los 6.000 tenemos 40 y pico años, pues vamos a hacer los mismos juegos que hace 20 Claro, años. O sea, claro. Tenemos que dar paso ya también un poco a la nueva tú generación, ¿no? no, que eres joven. Tú no Bueno, des yo paso. no, claro, claro. Yo Tú no, yo no te no. me jubiles que Ya, no, no, te yo aún no, yo aún necesitamos. no. Pero me refiero ya cuando a Sí. gente experta como tú o como las personas que hemos entrevistado que tienen casi 20 años de experiencia en el sector del cine o de los videojuegos, es verdad que sí que he hecho casi siempre esta pregunta y me dicen casi lo mismo, ¿no? De que quieren ya disfrutar, si ya se han peleado mucho durante los años, ya quieren llegar a un punto en que quieren disfrutar haciendo lo que hacen y ya está, y al final ya pues supongo que jubilarse. Sí, sí. No, y sobre todo que también es bonito. O sea, a ver, a mí me gusta mucho eso, ver a tus alumnos, o sea, pues eso, alumnos que dan premios a alumnos, ¿sabes? Porque ya son gente en el Claro. sector o que ya están, pues eso, en vez de invitarme a mí a la 2 pues ahora ya hay alumnas mías que están yendo a la 2 Claro. y a mí me da mucha alegría, más que nada porque, bueno, tú no has hecho gran cosa, porque al final han pasado por una o dos asignaturas, pero quiere decir que a la gente que sí que parecía valiosa sí que lo era. O sea, y que todavía tienes un cierto olfato de que esta persona puede aportar algo aquí. Aún quedan personas así, ¿no? Que puedan aportar muchísimo al No, no, sector. no, no, y que vuelva a ser lo mismo, que nos hacemos mayores y pensamos que, buah, es que ya no sé qué, pues lo típico, todos los juegos son iguales, y eso es mentira, o sea, ahí lo que pasa que cada vez nos cuesta más ver cosas nuevas porque estamos más cansados. Tal cual, tal cual. Pues Carlos, tío, me gustaría que cerraras un poquito tú el podcast y qué consejo les podrías dar a todos esos estudiantes o gente amateur que nos están escuchando y nada, un consejo así que digas, ostras, pues aplicad esto que os puede servir mucho para vuestra carrera profesional. Bueno, pues básicamente
Yo el principal consejo que daría es que te tienes que formar constantemente, que te apoyes en gente que es más lista que tú y sobre todo que además es tan generosa de dar sus conocimientos y que no tengas miedo en equivocarte. O sea, y que te vas a equivocar 800 veces y que todos nos equivocamos y todos nos hemos equivocado. Incluso la gente que dice, ah, no, pero es que este es un genio, no sé qué, no sé cuánto, se estrella muchas veces. O sea, entonces mientras que no te arruines, obviamente. O sea, equivocarse pues es parte normal y el miedo ese de, ay, voy a valer para esto, no, eso te lo da el mercado. Si hay gente que te contrata, es que vales. Que hay gente que no te contrata, pues no vales y que no pasa nada. Que si no vales para videojuegos vas a poder trabajar en otras cosas que a lo mejor incluso te gustan más que los videojuegos. Ujú. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Carlos, por ofrecernos estos minutos y que segurísimo que mucha gente va a aprender de ti porque al final incluso yo he aprendido un montón, cosas que no tenía ni idea y la verdad pues las voy a aplicar también a mi día a día y nada, un placer Nada, tenerte aquí. muchas gracias a vosotros, ¿no? Y además que ha sido una charla muy entretenida. Así que gracias y bueno, y que salga muy bien el proyecto y lo apoyaremos en todo lo que podamos.